Hola. Qué bueno que estás aquí para hacerme barra. Sí. Bueno, pues nos da muchísima alegría estar en este espacio de Teosofiando y sobre todo muy bien acompañadas, tanto por Isabel Corpas Posada como por Olga Lucía Álvarez Benjumea y en compañía de mi socia y amiga Marisa Noriega. Nos da muchísima alegría que haya llegado este día en el cual queremos compartir con cada una de ustedes este, este momento de hablar sobre la ordenación sacerdotal. Yo creo que es un momento importante en el cual estamos viviendo a partir de este despertar de las mujeres en el que buscamos la igualdad y buscamos el pertenecer a los espacios públicos como son los espacios en la sociedad, pero también dentro de los espacios eclesiales. Y bueno, pues no me gustaría adelantar lo que vamos a hablar tanto Isabel como Olga Lucía, simplemente decirles que este diálogo es un diálogo abierto, es un diálogo al cual ustedes están invitados al final de que terminen las ponentes de hablar, y sobre todo es un diálogo que busca proponer, que busca abrir caminos. Y bueno, pues bienvenidas Isabel, bienvenida Olga Lucía. Y bueno, pues sin más, Marisa, si quieres tú continuar. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Buenas noches. También me alegra saludarte y estar nuevamente contigo y con nuestras pues, admirables invitadas de esta noche. De verdad, sí es una fecha que hemos estado preparando y deseando, y pues llegó el momento y estamos muy contentas y agradecidas por su presencia, por aceptar nuestra invitación y deseosas de escucharlas. También, pues bienvenidas, bienvenidos a todos quienes nos acompañan a través de los distintos medios. Y sin más, me permito darles una breve semblanza que se queda muy corta de toda la experiencia, de toda la trayectoria, de toda la riqueza y la calidad humana de persona, pues como es Isabel y como es Olga Lucía, que en su momento presentará a Andrea. Bueno, Isabel Corpas de Posada es licenciada magíster y doctora en teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, profesora en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana también de Bogotá, profesora titular en la Facultad de Teología y en la maestría en estudios del hecho religioso de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, y autora de libros y artículos publicados, temas especializados de teología y estudios del hecho religioso. Actualmente investigadora independiente, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Teólogas y de la Red de Teólogas y Teólogos Javerianos. Miembro de la Red Amerindia también, católica, creyente, practicante, madre de 5 hijos y abuela, nada más y nada menos que de 12 nietos, nietas, y quienes tenemos el gusto de que uno de ellos, Eduardo, su socio, nos esté acompañando esta noche. Pues bienvenida, Isabel, y muchísimas gracias, te escuchamos. No se oye, Isabel. Es que creo que va a compartir pantalla, ¿verdad, Isabel? Ahí está en silencio tu micrófono. Listo. Listo. Muchas gracias entonces a María Andrea y a Marisa por esta invitación a teosofiar. Nunca había usado ese verbo, me parece muy interesante plantearlo así.
es reflexionar desde la experiencia de Dios y desde la experiencia de ser comunidad de iglesia. Y gracias no solamente por esta invitación a María Andrea y a Marisa, por este trabajo que realizan, manteniéndonos al día, motivándonos en la reflexión teológica, despertándonos, y casi diría yo como manteniendo el aceite para nuestras lámparas, como en la parábola que contaba Jesús de las jóvenes que llevaban el aceite y las jóvenes a las que se les acabó el aceite. Entiendo esta invitación a teosofiar sobre la necesidad de unir nuestras voces de teólogas y de mujeres de iglesia para recordar que es teológicamente posible y pastoralmente urgente el reconocimiento formal de la participación de mujeres en la vida y misión de la iglesia y que tenemos que hacer ruido. A partir de dos preguntas. ¿Por qué las mujeres no pueden ser ordenadas en la Iglesia Católica? Que es la que ustedes ponían en la invitación en Facebook. Y la otra pregunta es, ¿por qué la Iglesia no da el paso para abrir la puerta a su ordenación? Pero por esos resabios académicos, yo tengo que contarles o compartir cuál es el marco referencial en el que yo me muevo o en el que se desarrolla mi reflexión, que son por una parte la eclesiología de Vaticano II, en que la interpretación de la Iglesia como pueblo de Dios y la recuperación del sacerdocio bautismal que hiciera Vaticano II replantean lo que llamamos en teología la ministerialidad eclesial. Por otra parte, el Vaticano llamó regreso a las fuentes, mostró la diversidad ministerial en las iglesias neotestamentarias y la participación activa de mujeres que naturalmente había quedado oculto, silenciado a través de los años y de los siglos en que la historia fue escrita por manos masculinas. Por otro lado, yo me ubico en el marco de la teología feminista latinoamericana, en lo que llamamos la hermenéutica de la sospecha, que es lo propio de esta escuela teológica, que es replantearse las cosas, mirar críticamente y decir, hombre, yo quiero volverlo a mirar de otra manera. Asimismo, algo que es propio de la teología feminista latinoamericana y de la teología latinoamericana, de la liberación, que es la sensibilidad a toda forma de inequidad. A partir de las dos preguntas, o estas dos preguntas me dan pie a armar la estructura de lo que voy a compartir con ustedes. Para responder a por qué las mujeres no pueden ser ordenadas en la Iglesia Católica, yo quiero leer con ustedes cuáles son las, entre comillas, razones verdaderamente fundamentales para excluir a las mujeres de la ordenación sacerdotal. Subrayo ordenación sacerdotal porque es el tema con el cual yo voy a un poquito a pelear, a discutir durante todo el desarrollo de la presentación. La otra pregunta, ¿por qué la Iglesia no da el paso para la ordenación de las mujeres? Planteo cuáles son los imaginarios que impiden que la Iglesia Católica dé este paso. Y las dos preguntas se reúnen, y para que no quede en una forma negativa, sino que nos abrimos en unas expectativas, en una esperanza, y es posible que la Iglesia Católica dé el paso hacia la ordenación de las mujeres, que es el tercer punto. Comencemos por el primer punto, que es cuáles son las razones verdaderamente fundamentales para excluir a las mujeres de la ordenación sacerdotal. Y hago un repaso de los documentos centrales donde está contenida el veto, la prohibición. En primer lugar, una carta que escribió el Papa Pablo VI al arzobispo Coggan, arzobispo de Canterbury, porque en la Iglesia Anglicana se estaban ordenando mujeres y
el Papa dijo, esto hay que aclararlo antes de que se nos enreden las cosas. Y en 1975 dijo, no es admisible ordenar mujeres para el sacerdocio, fíjense en el subrayado, por razones verdaderamente fundamentales. Como la cosa quedaba todavía pendiente, encargó a la Congregación para la Doctrina de la Fe la redacción de un documento, que es la Declaración Inter Signoris, en el que dice que por fidelidad al ejemplo de su Señor, la Iglesia no se considera autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal. Otro documento fundamental es el Código de Derecho Canónico, en que reza propiamente el canon 1024, faltó poner ahí eso, solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Vamos a ver cuáles son los antecedentes que hay de estas afirmaciones. Y de Juan Pablo II es la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, en que dice que el veto de la ordenación sacerdotal de mujeres es un designio eterno de Dios, una norma perenne. Óiganme bien esto, disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor del universo. Hay otros dos documentos que son la respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe a las dudas que quedaron sobre la carta de Juan Pablo II, y un documento reciente del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Cuáles son estas razones? Pablo VI, en su carta al arzobispo Gauguin, dijo estas tres razones. El ejemplo, consignado en las Sagradas Escrituras, de Cristo, que escogió sus apóstoles solo entre varones. Segundo lugar, la práctica constante de la Iglesia, que ha imitado a Cristo escogiendo solo varones. Y el magisterio de la Iglesia, que ha establecido que la exclusión de las mujeres del sacerdocio está en armonía con el plan de Dios para su Iglesia. Estas son las razones que las llamó Pablo VI verdaderamente fundamentales. En la Declaración Interim Signoris, que lleva la firma de Pablo VI y que fue al año siguiente, repite las razones fundamentales y agregó además que la Iglesia, por fidelidad al ejemplo de su Señor, no se considera autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación. Y me salto estos que son menos importantes, y le agrega que el obispo o el sacerdote en el ejercicio de su ministerio no actúa en nombre propio, en persona propia, sino que actúa in persona Christi, haciendo las veces de Cristo, y que no habría esa semejanza natural que debe existir entre Cristo y su ministro si el papel de Cristo no fuera asumido por un hombre. Y dijo, esto ha sido enseñanza constante de la Iglesia, lo cual vamos a ver si sí fue enseñanza constante de la Iglesia o no. Juan Pablo II, en su carta Ordinatio Sacerdotali, confirmó las razones fundamentales de Pablo VI, repitió los planteamientos del Interim Signoris, como también afirmaciones que él había hecho en dos documentos anteriores, en decir que Cristo confió únicamente a los hombres la posibilidad de ser ícono, imagen de su rostro. Es que nos dejó por fuera a mitad de la humanidad, y que solamente los hombres pueden actuar in persona Christi. Y en la carta propiamente concluyó y declaró que la ordenación sacerdotal desde el principio ha sido reservada siempre en la Iglesia exclusivamente a los hombres, y que esta es disposición que hay de atribuir a la sabiduría del Señor del universo, se lo remonta pues a la creación, y declara, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que esto debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Yo les cuento que cuando yo era
profesora de Teología de los Ministerios, de Teología del Sacramento del Orden y de Teología de los Ministerios en la Universidad de San Buenaventura. Cuando llegué a esta afirmación dije, pues nada que hacerle. Y nunca me puse a pelearle el tema de la ordenación de las mujeres. Lo dejé de ese tamaño, sin embargo, el curso era hecho con mirada cuestionadora y crítica. Lo que es verdaderamente llamativo es que la Congregación para la Doctrina de la Fe encimó a las afirmaciones anteriores que esta declaración era definitiva e infalible, que había que aceptarla, no porque el Papa hubiera definido una doctrina infalible, sino porque se referían a una doctrina de suyo infalible. ¿Qué era lo que se pretendía ahí? Pues francamente como que estar repitiéndose a sí misma. Ahora, eso fue a finales del siglo pasado, pero hace apenas 2 años el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en un artículo publicado en el Observatorio Romano, recuerda esta doctrina y como quien dice la confirma, y que la importancia que tiene, a pesar de que es un artículo de tipo personal, es que es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y él dice que fue que Cristo quiso conferir el sacramento del orden a los 12 apóstoles, todos hombres. Fíjense que ubica a Cristo ordenando a los apóstoles y vamos a ver qué implicaba esto. Él lo que les entregó, lo que hizo fue confiarles una tarea, un encargo, pero yo no encuentro que hubiera habido una ordenación, y menos un sacramento del orden. Y las iglesias siempre ha reconocido vinculada a esta decisión que excluye que el sacerdocio ministerial pueda ser válidamente conferido a las mujeres. Pero veamos, yo hice aquí un ejercicio distinto al que yo hago en mi libro Ordenación de Mujeres, un aporte al debate desde la eclesiología de Vaticano II y la teología feminista latinoamericana. Y es que en vez de empezar por el Nuevo Testamento, lo que hago es empezar y terminar en los documentos. Empiezo por los documentos y luego me voy a cuáles son los antecedentes doctrinales de estos argumentos, que son 2 fundamentalmente. El que cuando se elaboró la teología del sacramento del orden en la Edad Media, se elaboró como sacramento del sacerdocio, y lo cual a su vez proviene de algo que se dio, que diga yo, 10 siglos antes, que fue lo que se llama el proceso de sacerdotalización. ¿Y dónde queda el testimonio del Nuevo Testamento? Pero hay un antecedente también, que es la inferioridad de la mujer respecto del varón en el decreto de Graciano, que es una colección de... Esto se me está sonando, ¿cómo es que se apaga? Ya. Que es una colección de cánones del primer milenio, cánones de concilios y de documentos del magisterio, que recopiló Graciano y que es la primera recopilación de leyes eclesiásticas. Dice Graciano que debido a la condición de subordinación, la mujer debe someterse en todo al marido. Es el orden natural y el orden dispuesto por Dios. Pero también dice algo que habían repetido algunos de los autores del primer milenio, que la mujer fue la causa del pecado original y que por eso no es imagen de Dios. Dice, la imagen de Dios está en el hombre que ha recibido de Dios el poder de gobernar como su vicario porque es imagen de Dios, y por lo tanto la mujer no fue creada a imagen de Dios. También el decreto de Graciano describe cuál es la situación de las mujeres, y esto es interesante porque es que
realmente lo que refleja es lo que hay en ese momento. Dice, están sujetas al dominio del varón, no tienen ninguna autoridad, ni pueden enseñar, ni pueden ser testigos, ni pueden dar fe, ni pueden juzgar. ¿Cómo podrían, por tanto, mandar? Además, recoge prohibiciones que aparecían en distintos documentos del primer milenio, por aquí y por allá, como por ejemplo, tocar los vasos y paños sagrados y llevar incienso en torno al altar, que por muy docta y santa que sea, no presuma enseñar a los varones, y por muy docta y santa que sea, no presuma bautizar a nadie. ¿Cómo les parece? El otro antecedente es la definición del sacramento del orden sacerdotal que hizo Pedro Lombardo. Pedro Lombardo y Graciano eran el fundamento de la formación teológica durante la Edad Media. Y Santo Tomás, que es el siguiente autor que al que me voy a referir, realmente lo que hace es comentar el libro, los 4 libros de sentencias de Pedro Lombardo. Y en el 4º libro, Lombardo sentó las bases del Tratado del Sacramento del Orden Sacerdotal como uno de los 7 sacramentos. Imagínense que antes de este momento no hay una lista de 7 sacramentos, hay muchos sacramentos, es decir, todas las acciones de la iglesia se consideraban que eran sacramentos. Antes hay una lista como de 5, hay listas de 16, de 17, pero el que fija el número de 7 es Pedro Lombardo. No fue nuestro Señor Jesucristo que dijo el primero bautismo, el segundo confirmación, el tercero Eucaristía. Dijo que había 7 órdenes o grados eclesiásticos y definió el sacramento del orden sacerdotal como un signo de la iglesia por el cual se confiere la potestad espiritual. Eso de la potestad es muy importante porque está en juego aquí al hablar de la ordenación de las mujeres. Y en ningún caso se le ocurrió plantear la ordenación de las mujeres a Pedro Lombardo. Sigo dejando ahí, bueno, y el testimonio del Nuevo Testamento, porque resulta que para la fe cristiana, el Nuevo Testamento es norma normante, es el punto de partida, el marco de toda la vida de la iglesia. Pero el principal antecedente es el que se llama el impedimento del sexo y la fórmula in persona Christi de Santo Tomás. Toda la interpretación que hace Santo Tomás gira alrededor de la terminología sacerdote, sacerdocio, sacrificio y poder para consagrar. Y la palabra orden significa el orden de la creación querido por Dios y en el cual los seres inferiores son conducidos por los seres superiores. Y es orden que también tiene que darse en la iglesia, en la que unos dispensan los sacramentos a los otros. Y entonces aquí se ve la iglesia entre unos dan y otros reciben, que es en últimas pues la figura de iglesia que hemos entendido y que Vaticano II va a replantear. Muy interesante, la mujer aparece junto con los niños, los incapaces privados del uso de razón y los físicamente discapacitados, los esclavos, los asesinos y los hijos ilegítimos en el capítulo de los impedimentos para recibir el sacramento del orden sacerdotal. Se está planteando quiénes pueden ser ordenados y quiénes no pueden ser ordenados y cuáles son los impedimentos. Entonces, Santo Tomás dice que como no es posible que el sexo femenino signifique una eminencia de grado, porque la mujer se encuentra en estado de sujeción, luego no puede recibir el sacramento del orden. Es que de pronto, en ese momento, la mujer sí estaba en estado de sujeción. Y el otro argumento es que para que el sacramento sea signo, se requiere que tenga semejanza natural con lo que significa, de donde deducía que una mujer no podía actuar in persona Christi, que solamente podía hacerlo el hombre.
Ahora bien, los argumentos de Santo Tomás se convirtieron en doctrina al ser asumidos por el Concilio de Florencia y posteriormente por el Concilio de Trento. Y esos planteamientos, esos vetos que vimos al principio en los documentos recientes de Pablo VI y Juan Pablo II, están armados a la luz de estos planteamientos. Pero a su vez, la teología medieval heredó el proceso de sacerdotalización de los siglos II y III, en que debido a la necesidad de mostrar la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que el gnosticismo, un movimiento herético, cuestionaba en el siglo II, se hizo la transposición de las instituciones del judaísmo a la comunidad eclesial, de las instituciones religiosas. Hasta ese momento los dirigentes de la comunidad no recibían el título de sacerdotes. Las mujeres participaban activamente en la vida de las comunidades y asumiendo responsabilidades de liderazgo y servicio. Las cartas pastorales, que son las últimas de las epístolas llamadas del cuerpo paulino, fijaron tres funciones. El del episcopos, obispo, que era el vigilante, es el que mira por encima, el que cuida. Presbiteroi, que son los ancianos, y los diaconoi, hombres y mujeres, es decir, servidores, como también mencionaron los ministerios de los doctores y las viudas, que no eran títulos de tipo cultual. Lo que hizo el proceso de sacerdotalización fue que equiparó al episcopos con el sumo sacerdote del templo judío, del templo de Jerusalén, a los presbiteroi con los sacerdotes y a los diaconoi con los levitas, pero ignoró la ruptura de las comunidades del Nuevo Testamento que en continuidad con las actitudes de Jesús habían hecho, se habían roto con las mediaciones religiosas del Antiguo Testamento. Por otra parte, estos cambios coincidieron con el paso del espacio privado de las comunidades domésticas, eclesiales, de creyentes, en las que las mujeres participaron activamente, pero al pasar al espacio público de la religión oficial, ellas debieron callar y los dirigentes se convirtieron en funcionarios del culto. Además, la sacerdotalización contribuyó a la exclusión de las mujeres, dado que al sacralizarse el culto, que no había sido en el Nuevo Testamento un culto sacral, el culto sacral era del templo de Jerusalén. Las nuevas comunidades del Nuevo Testamento no tenían un culto sagrado, no ofrecían sacrificios. Pero al sacralizarse el culto, implicaba prohibiciones relacionadas con la pureza cultural, las que las mujeres, en razón de la menstruación, quedaban marginadas de los espacios sagrados, de los objetos sagrados, de las personas sagradas. Y subrayo aquí en grande porque lo que nos tiene que dar luz para estos planteamientos es el testimonio del Nuevo Testamento, que registra la presencia de mujeres en el grupo que seguía a Jesús y en las primeras comunidades, registra mujeres ejerciendo funciones de liderazgo y servicio en los escritos paulinos y registra mujeres amonestadas en la carta Primera Corintios y en la Primera Timoteo. Recordemos que el Nuevo Testamento registra la presencia de mujeres en el grupo que seguía a Jesús, mujeres curadas por Jesús, perdonadas por Jesús, salvadas por Jesús, que se hicieron discípulos de Jesús. Lucas precisa los nombres de algunas mujeres que seguían a Jesús y que son las mismas que permanecieron al pie de la cruz. Y según los 4 evangelios, fueron mujeres las que el primer día de la semana fueron al sepulcro y porque fueron enviadas a contarles a los demás discípulos lo que habían visto, fueron las primeras apóstoles. El Papa Francisco recientemente subrayaba y
como que recuperó a la pobre María Magdalena, que le habían armado una historia bastante escabrosa y le hizo llamar la apóstol de los apóstoles. Pero después desaparece, después de que fueron las primeras apóstoles, desaparecen porque la tradición, escrita por manos masculinas, solo registra apóstoles varones. ¿Cómo estamos de tiempo, Andrea? Vamos bien, vamos bien. Si quieres termina y tenemos tiempo. Bueno. También el Nuevo Testamento registra presencia de mujeres como protagonistas de este primer capítulo de la difusión del Evangelio que narra el libro de Hechos de los Apóstoles, el grupo que encabezado por María se reunía para orar y que recibió el Espíritu en Pentecostés. Tabitá, María, la madre de Marcos, que en su casa se congregaba la comunidad. Las mujeres de Antioquía, de Pisidia y de Tesalónica, una mujer de Atenas llamada Damaris y las 4 hijas de Felipe que poseían el don de la profecía. Pero lo más importante es el registro que hace en las cartas de Pablo sobre mujeres ejerciendo funciones de liderazgo y servicio. Y la primera que menciono es nuestra hermana Febe, la diáconos, y así es como aparece en el texto griego, la diáconos, siendo diáconos un sustantivo masculino, en la iglesia de Cencras. Es la única mujer que aparece con ese título. También Priscila, que reunía a la iglesia en su casa, María, que tanto ha trabajado, Junia, ilustres y que con su esposo ilustres entre los apóstoles, Trifena, Trifosa y Perside, que trabajaban en la obra del Señor, Julia, la madre de Rufo, la hermana de Nereo, Ninfa, Sebodia, Sintique, Claudia, bueno. Subrayo particularmente las mujeres diáconos que mencionan las cartas pastorales cuando describen las cualidades que debían tener quienes organizaban una comunidad y que eran el episcopos o vigilante, los presbíteroi o ancianos y los y las diaconoi o servidores, hombres y mujeres, también los doctores o maestros y las viudas. También son mujeres las que recibieron amonestaciones acerca del uso del velo en las asambleas, pero lo interesante es que estas mujeres en las asambleas llevaban la palabra. Lo que la carta a los Corintios, en un texto tardío, precisa es que se pusieran el velo, porque es que en Corinto las griegas no usaban velo como si lo usaban las judías. Y lo que la carta les dice, mire, hagan lo que toca, hagan lo que conviene, hagan lo que se acostumbra, pónganse el velo. Y la orden también les da la orden de callar en las asambleas, porque parece que esto corresponde a cuando las eclesías, que son las pequeñas comunidades, pasaron del espacio doméstico al espacio público en que las mujeres debían callar. Y eso no era bien visto, que las mujeres llevaran la palabra en público. Y eso es lo que está alertando. No es simplemente porque no hablen las mujeres, pero es que esos argumentos todavía nos los están trayendo a cuenta. Pasemos a los imaginarios que impiden que la iglesia dé el paso para la ordenación de las mujeres. Si ustedes se acuerdan, la pregunta inicial es ¿por qué la iglesia no da este paso? Pero a mí después de repasar estos testimonios del Nuevo Testamento y los antecedentes de los documentos recientes, la pregunta es ¿cómo y por qué las mujeres fueron marginadas de la organización eclesial y lo siguen siendo? Y otras que tienen que ver con el desconocimiento de las líneas eclesiológicas trazadas por el Concilio Vaticano II, porque la Iglesia no ha asumido la diversidad ministerial y se mantiene el exclusivismo sacerdotal como la única forma oficial de liderazgo y servicio, y porque si Vaticano
propuso la perspectiva ministerial en lugar de la sacerdotal, seguimos hablando de sacerdotes y considerándolos personas sagradas. Como ven ustedes, yo estoy cuestionando toda la terminología sacerdotal porque se coló subrepticiamente en la tradición de la Iglesia. No pertenece al origen neotestamentario, sino que para responder a una circunstancia coyuntural, se utilizó este recurso del sacerdocio, y lo que era para responder a una circunstancia coyuntural terminó convirtiéndose en doctrina, y como si hubiera salido propiamente de la voluntad del autor del universo, como dice la carta Ordenanzas Sacerdotales. Pero más allá de los argumentos para negar la ordenación sacerdotal de las mujeres, detrás de estos documentos, yo creo que se agazapan los imaginarios que desde tiempos remotos pesan en el mundo eclesiástico, porque se cuelan en la formación sacerdotal, y subrayo sacerdotal, de los hombres de iglesia, que son quienes hoy por hoy pueden dar el paso. Yo voy a referirme muy brevemente al imaginario patriarcal, el imaginario sacerdotal y el imaginario clerical, que es el imaginario del poder. Rápidamente, recordamos cuál es el contexto patriarcal, que es la matriz cultural del cristianismo, en que las mujeres fueron pensadas por los hombres y en función de los hombres. Para Aristóteles, la hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades. Tiene alma, pero no en plenitud como el varón. La oración judía decía: bendito sea Dios, que no me ha hecho nacer gentil, que no me ha hecho nacer esclavo, que no me ha hecho nacer mujer. Y el historiador Flavio Josefo dice: la mujer, dice la ley, es inferior al hombre en todo, por tanto debe obedecer, no para ser violentada, sino para ser mandada, pues es al hombre a quien Dios ha dado el poder. Ese es el imaginario patriarcal, que es decir, que marca, es un entorno androcéntrico, es decir, que gira alrededor de la figura del varón. Y kiriarcal son dos palabras que usan las teólogas feministas. Kiriarcal es en que el hombre es el señor. Kyrios, el Kyrie eleison quiere decir Señor, ten piedad. Es el señor. Condicionó las prácticas y doctrinas del cristianismo a lo largo de su historia, y fundamentó el pensamiento de la Iglesia sobre el ser y quehacer de las mujeres. ¿Se acuerdan de Graciano? Dice que la imagen de Dios está en el varón, creación única, origen de todos los demás seres humanos. Dice que eso es absolutamente aristotélico. Le agrega que ha recibido de Dios el poder de gobernar como su sustituto, porque es imagen de un Dios único, y porque la mujer no fue creada, y por esto la mujer no fue creada a imagen de Dios. Para Santo Tomás, la mujer es inferior al hombre, definitivamente. Era necesaria como pareja para la obra de la procreación, pero no para cualquier otra actividad, como algunos pretenden, ya que para todas las demás obras el hombre está mejor ayudado por otro hombre que por una mujer. Y dice: necesita del varón no solo para engendrar. Es interesante, porque la manera como se entendía que los conocimientos sobre cómo se engendraba era que el varón depositaba en el seno de la madre la semilla de la vida, y la mujer era solamente un receptáculo para la semilla de la vida que transmitía el hombre. Entonces necesita el varón no solo para engendrar, como ocurre con los demás animales, sino incluso para gobernarse, porque el varón es más perfecto por su razón y más fuerte por su virtud. Realmente esta historia de los prejuicios masculinos con respecto a las mujeres son dolorosos. Ahora, una renovación ministerial incluyente, es decir, que no excluya a la mujer, tropieza con esta tradición androcéntrica y kiriarcal. Y es que en los hombres de iglesia pesa el imaginario del contexto patriarcal, en el que las mujeres fueron consideradas inferiores, débiles, carentes de juicio,
obligadas a guardar silencio en el espacio público y reducidas al ámbito doméstico. Y este imaginario explica su exclusión de la ordenación. Y desde mediados, pero desde mediados del siglo XX, las mujeres salieron de su encierro y han generado cambios para superar el silenciamiento y exclusión en la sociedad. Sin embargo, en la organización jerárquica de la Iglesia se mantiene su exclusión. Sigue pesando el imaginario patriarcal en que los hombres de Iglesia son quienes finalmente tienen la última palabra. El otro imaginario es el sacerdotal. Vaticano II plantea una nueva manera de entender y de ejercer la ministerialidad eclesial en su nuevo modelo eclesiológico. No es una iglesia piramidal de líneas de autoridad, sino una iglesia que es circular, que es comunión. Sin embargo, en la práctica sigue entendiéndose la ordenación sacerdotal. Y esa es fíjense que he marcado en rojo. Borremos la palabra sacerdotal del vocabulario. Alguna vez en una invitación que me hicieron a hablar sobre el sacerdocio de las mujeres, yo dije, no soy partidaria del sacerdocio de las mujeres. Me quedaron tiesas. No soy partidaria porque, como tampoco soy partidaria del sacerdocio de los hombres, porque es que el sacerdocio lo que hace es sacralizar a la figura de quien ejerce este servicio y establece un distanciamiento, unas líneas de autoridad, unas líneas jerárquicas que marcan que el poder sacral recibido en el sacramento del orden y que, digamos, los pone, los aleja, los distancia, y hay que rendirles como cierta veneración y cierto respeto. Por eso no soy, hay que modificar el vocabulario y por eso lo pongo todo el tiempo en rojo. Fíjense que este recorrido que hemos hecho muestran que el proceso de exclusión de las mujeres de la ordenación sacerdotal responden y se enmarcan por razones de tipo histórico en esa perspectiva sacerdotal y que tuvieron sentido desde dicho contexto. Pero lo que no resulta comprensible es seguir recurriendo a argumentos propios de otro contexto en que las mujeres estaban recluidas en el espacio doméstico y consideradas incapaces. Vamos a ir un poquito más rápido, Isabel, nada más para darle la palabra después a Olga Lucía. Me falta una nomás. Por eso los roles están asociados a los juegos del poder y es el imaginario clerical, que es el imaginario del poder, en que confluyen estos dos imaginarios anteriores y hay miedo de perder el poder por parte de quienes lo detentan porque recibieron el sacramento del orden. Y de pronto han olvidado las palabras y el ejemplo mismo de Jesús: el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Para mirar en positivo en las expectativas sobre el reconocimiento, tiene que haber ese paso tiene que darse a partir de la conversión eclesial, porque difícilmente puede haber cambios en la estructura si no se da un proceso de conversión para responder al proyecto de Jesús. Y en todo caso, en las estructuras actuales de una iglesia clerical, que es al mismo tiempo jerárquica, quiriarcal y sacerdotal, no existe la posibilidad de ordenar mujeres, que solamente podrán ser debidamente reconocidas y ocupar el lugar que les corresponde en una iglesia de comunión, incluyente y ministerial. Y esa es la esperanza que tenemos con la primavera eclesial que nos ofrece el pontificado del Papa Francisco, que él mismo invita a una conversión eclesial, aunque en la agenda del Papa no estuviera la ordenación de las mujeres. Pero de todas maneras, es decir, él lo ha dicho varias veces, el sacerdocio está reservado a los varones. Eso está dicho, eso no hay nada que cambiarle. En las conferencias de prensa, en los vuelos de regreso
de Río y de Suecia y de Bulgaria, dijo, no, esa puerta está cerrada, ya lo dijo Juan Pablo, de manera que de eso no nos lo podemos plantear más. Sin embargo, hay expectativas en los últimos 2 años, 3 años, de algunos cambios, sobre todo cuando dice que en el último documento de Querida Amazonía se preocupa de que darles acceso al orden sagrado sería clericalizarlas. Sí, porque, claro, pero es que eso no se trata, porque no se trata de ordenar sacerdotes, sino de ordenar diáconos, presbíteros y diáconas, presbíteras y obispas en la iglesia. Además, en una iglesia sinodal, las mujeres que de hecho desempeñan un papel central, en este caso en las comunidades amazónicas, deberían poder acceder a servicios eclesiales aunque no necesiten ser ordenadas. Yo pienso que sí necesitan ser ordenadas porque ese es el reconocimiento formal. Gracias, María Andrea y Marisa, por esta invitación a teosofiar sobre la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica, y muchas gracias a quienes participaron en este encuentro. Pero quiero recordarles que tenemos que unir nuestras voces de teólogas y de mujeres de iglesia para recordar que es teológicamente posible y pastoralmente urgente el reconocimiento formal. Y yo entiendo por reconocimiento formal propiamente la ordenación, el reconocimiento formal de la participación de mujeres en la vida y misión de la iglesia. Y creo que tenemos que hacer ruido. Se me fue la mano, pero es que... Muchísimas gracias, muy interesante, Isabel, de verdad que te lo agradecemos muchísimo. Como que das todo el sustento para continuar con este diálogo con Olga Lucía. Y bueno, no me quiero detener mucho porque seguramente habrá preguntas del público en las que podamos dialogar un poquito más. Y quiero presentar a Olga Lucía como esta mujer a la cual yo descubro a través de una investigación que realicé sobre las conferencias episcopales, principalmente la de Medellín. Y en esta presentación que quiero hacer de ella es esta casualidad en donde una fotografía fue la que continuamente brincaba en mi búsqueda y en mi investigación acerca de imágenes de esta reunión de Medellín. Y siempre que buscaba imágenes, me aparecían 2 mujeres sacando fotocopias en una oficina. Y me metí a investigar un poco más quiénes son estas 2 mujeres. Aparecían sus nombres y una de ellas, por supuesto, es Olga Lucía Álvarez Benjumea. Después fui siguiendo este rastro de Olga Lucía a través de redes sociales, a través de su página de Evangelistas de los Apóstoles, a través de todo este trabajo que ha ido silenciosamente y calladamente realizando, hasta que llegué a contactarla directamente a través de redes, de Facebook, a hablar con ella, a tener alguna que otra entrevista, realmente sorprendida por su labor y su trabajo. Bueno, pues quiero presentarles a esta gran mujer, esta primera mujer ordenada como presbítera en la Iglesia Católica de Latinoamérica. Primera mujer ordenada como presbítera. Y también ella lleva ordenada como presbítera 10 años y 5 ordenada como obispa. Entonces, bueno, no quiero quitarle el tiempo a Olga Lucía porque sé que tiene algo muy valioso que compartir, y sobre todo a partir de lo que nos ha explicado Isabel, tiene muchísimo más sentido este paso que ha dado Olga Lucía, esta valentía de una mujer que se toma en serio el Evangelio, que hace suya la palabra, que se empodera a través de la experiencia de Jesús en el Evangelio y dice sí hacia esa llamada, ¿no? Entonces, bueno, Olga Lucía, te dejo a ti con el micrófono y bienvenida. Muchas gracias. Gracias, María Andrea, por la invitación. Gracias a Marisa también. Y espectacular lo que hemos escuchado de Isabel. Es
es fabuloso. Cuando la escuchaba yo decía, uy caramba, ¿en qué me metí yo? Con todos esos bloques que aparecen en la historia de la iglesia y que esa historia es desconocida. El pueblo no sabe eso. Eso no lo sabe el pueblo. ¿Y por qué me metí en estas? No fue que me metí, creo que me metieron. Me llamó una amiga que se estaba muriendo su mamá y que le ayudara a conseguir un sacerdote, un presbítero, hay que corregir, es verdad, para, para que atendiera a la mamá que se estaba muriendo. Dije, ¿ya fuiste a la parroquia? Y me dice, sí, pero me dicen que el padre está dando clases en la universidad. ¿Y fuiste a la otra parroquia? Sí, pero me dice que no le corresponde, que esa jurisdicción no le corresponde. Entonces yo ahí sí quedé impactada de ver que el servicio que hay que prestar estaba con muros y totalmente bloqueado. Y no, esto no puede ser, esto no puede ser. Y es cuando empiezo a entender que hay que buscarle una salida. Yo, pero ¿dónde? ¿Qué iglesia hay que no me haga romper con lo que he creído siempre? Y estuve un feliz tiempo dentro de la iglesia episcopal, que es la más cercana a la iglesia católica. Ahí aprendí muchas cosas. Fue entrar como a las entrañas de entender lo que es la iglesia en todo su contenido vertical. Y empiezo a entender que hay que estar con la gente, no que la gente venga al templo. No, hay que buscarlas en sus casas, hay que hacer amistades con ellas. Y ahí se empieza a hablar de estas historias y se les cuentan amenamente, casi como un conversatorio en una comida. Y en las Eucaristías que concelebramos, digo concelebramos porque yo no celebro, concelebro, porque invito a la gente a que participen abiertamente, que se acerquen a la mesa, que no le tengan miedo a lo sagrado. Vengan, ustedes pueden tocar y hacer esto. Pero antes les pregunto, ¿quieren que me revista o me aceptan así como estoy? La gente está acostumbrada a ver la vestimenta y yo por respeto lo uso. En estos momentos, poco a poco, con la gente que hemos estado trabajando, únicamente uso la estola, que para mí es la toalla para servir y atender y lavar los pies. Ese es el servido, el sentido del servicio de un presbiterado y de un episcopado inclusive. Para nosotras está lo sacramental, sí, pero a su vez es también para ir desmontando toda esa tractomula de que nos estaba hablando Isabel. Un bautismo. Vengan, papá y mamá. Ustedes que son los encargados de cultivar la fe y los valores cristianos, son los que van a bautizar al niño o a la niña. Son ustedes los responsables, son ustedes. Yo apenas estoy aquí de testigo y la comunidad está de testigo.
un matrimonio. Vengan papá y mamá con sus hijos que se van a casar. Yo no los voy a casar. Son ustedes y yo que voy a ser testigo de ese matrimonio. Es que los valores del cristianismo están en la vida común y corriente del pueblo de Dios, de la gente. Entonces yo no puedo ir a llevarles cosas que ellos nunca han visto, ni conocen, ni saben. No, así no es. Es una iglesia doméstica. Nosotras no tenemos templos, ni construimos templos, porque no cuidamos ladrillos, cuidamos la gente. En la comunión, igual, llego a la gente y digo, es papá y mamá que dan la comunión al niño o a la niña que va a recibir. Es para que ellos sientan lo que es ser iglesia y el papel del cristiano cambiando de arriba a abajo el sistema patriarcal que nos impide la relación con Dios. No damos papeles ni de bautismo ni de matrimonio, no, porque lo que nos importa es que la gente llegue a entender lo que es la relación con Dios, a conocerlo. Si uno ve todo el Evangelio, ese fue el papel de Él, darnos a conocer al Padre y de una manera humana, sin reglas, sin normas. La Iglesia, a partir de Constantino, la institucionalizaron. Cuando una obra de cambio se institucionaliza, no funciona. Hay que dejarla espontánea. Por eso las Eucaristías que celebramos las mujeres no son fijas. Cada Eucaristía es diferente de acuerdo a la comunidad con la que se está trabajando. Ellos son los que enseñan. Es más, cuando dicen, la queremos ver revestida, entonces yo se las devuelvo y les digo que vengan el abuelo o la abuela, la persona mayor, y sean ellos los que me revisten, porque ellos son los que están pidiendo el servicio, me están pidiendo el servicio. Y así se lo digo a la comunidad. Este par de personas me van a revestir porque me piden que haga un servicio aquí delante de ustedes. Y es ir empoderando a la comunidad, sin normas y sin reglas, sin dogmas. Eso es lo que yo hago simplemente en una comunidad. No decimos misa todos los días, ni 3 o 4 misas, ni los domingos. No. Es cuando la comunidad pide, siente la necesidad de celebrar la vida. Nunca hablo del sacramento de la unción de los enfermos. Para mí ese es el sacramento de la esperanza y de la vida. Y pido a quienes están presentes en esa agonía de ese ser querido, también les digo, ustedes háganle la unción y díganle a ese papá y a esa mamá, díganle que agradecen
todo lo que hicieron por ustedes, esas manos que estuvieron sirviendo, esos pies cansados que se estuvieron moviendo para ir a trabajar, ese corazón que despertó tanta ternura y amor. Y ahí hay que hacer brotar la parte humana de la gente, de nuestros hermanos y hermanas. Las homilías, nosotras no hacemos monólogos. Las homilías son comunitarias. Y uno le va diciendo a la gente, ustedes aquí pueden hablar. En el templo no pueden hablar, pero aquí pueden hablar, pueden preguntar. Y empiezan, y empiezan. Y es más lo que yo aprendo de ellos que lo que yo les puedo enseñar. Es una necesidad de aprender a escuchar. Por eso, la ordenación al presbiterado es un servicio y no lo hemos entendido así, pero tenemos que entenderlo así. Cuando se va a ordenar, es la comunidad la que pide que te ordenen. Y eso está establecido en la Iglesia Católica, sin embargo no lo hacen. La comunidad escribe una carta al obispo o a la obispa pidiendo queremos que se ordene a fulano y a mengano por esto y esto y esto y esto. Es la comunidad la que ordena. Es la comunidad. Para mí, es sentir el empoderar al laico del sentir de la Iglesia. Y con un argumento más, y que estaba por ahí en lo que decía Isabel. Nuestro papel dentro de la Iglesia es un cambio radical social, económico, político y religioso. ¿Y que quién da el permiso para ordenar a las mujeres? No, ni siquiera el Santo Padre, porque este es un problema de la cultura, de la sociedad. Y a eso tenemos que seguir trabajando. No nos hemos sentido rechazadas nunca, donde nos hemos metido, no nos han rechazado. Incluso los obispos con nosotras no se han metido, porque no estamos dando espectáculo, no estamos yendo a sus parroquias a quitarles el puesto, digámoslo así, sino que es trabajando con la gente, es trabajando. No es fácil, no es fácil, porque he tenido casos de que abuelas que le han dicho a sus hijos, no, una misa aquí por una mujer no. Pero cuando después la abuela lo piensa y dice, sí, esta casa es de ustedes, hagan lo que quieran, invítenla. Entonces, yo voy, le doy imagen, visibilidad a ese abuelo y a esa abuela que no quería que esta mujer fuera a celebrar en su casa. Y nos hacemos íntimas amigas. Y todo es contar con Olga Lucía, que venga Olga Lucía. Eso lo cuento con orgullo porque es lindo lo que yo sentí de parte de una abuela. Y también una cosa que a mí me llamó la atención es el grupo de presbíteras al que pertenezco. Personas todas mayores, mayor de 50, 60, 70, 80 y hasta 90 tenemos. Cuando yo las veo y digo, ¿estas no tienen miedo de la excomunión? Y empiezo a trabajar. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Y es lo más lindo que me he podido encontrar.
no nos, la excomunión, la sentencia, que dicen que es excomunión automática, a nosotras nos resbala. ¿Por qué? Porque ni nos hemos salido de la iglesia, ni hemos renunciado al bautismo. Y les cuento como anécdota, el 9 de septiembre del año pasado me tocó buscar en mi pueblo la partida de bautismo. Y confieso, con temor y temblor, pedí al secretario de la parroquia mi partida. No sabía si iba a encontrar la dichosa nota. De todas maneras, la partida de bautismo me la dieron limpia, limpia. Y entonces yo dije, esta es mi herramienta, sigo trabajando, no estoy equivocada. Y mis compañeras tampoco. Y seguimos en esa lucha. ¿Que cuántas presbíteras hay en Colombia? En este momento 12. Y tenemos 2 próximas a ordenar, que será cuando salgamos de la pandemia o se nos ocurra alguna cosa. Seríamos 14. Poco a poco, ahí vamos, poco a poco. Y en el mundo estamos 265, con un agravante muy interesante para nosotras. Tenemos sucesión apostólica, que no es sucesión de poder, es sucesión de servicio. No decimos el obispo que ordenó a las primeras presbíteras. Un obispo católico romano que vive todavía, pero no le queremos meter en líos con el Vaticano. Y ahí está nuestra sucesión apostólica, de servicio, no de autoridad ni de poder, no eso. Y a la gente hay que invitar, oiga, usted puede. Es que fuera de eso, el bautismo nos lo han dado a medias. Es que el agua con que bautizaron a los señores es diferente de la nuestra. Entonces, ¿para qué nos bautizaron? Entonces ahí es cuando todas estas cosas a mí es que me han ido haciendo entender lo que es el ministerio al presbiterado. Y en un altar deben de haber niños y niñas, y los abuelos, y las abuelas. Y hay que ser muy creativas. Y creo que las mujeres tenemos esa bendición de ser creativas. Que a un jovencito que le dicen, venga mi hijo, vamos a misa, le dice la abuela. No, abue, yo allá no quiero ir. ¿Pero por qué, mi hijo? Abuela, allá no me necesitan. Al muchacho hay que involucrarlo y decirle, vení, ayúdame en esto, hacete aquí, prendeme esto. Pues, se le ocurre a uno cosas. Y lo mismo a ese abuelo y a esa abuela, que de pronto desapareció del primer banco del templo, su cabeza blanca. Y el cura nunca volvió a preguntar, ve la señora que se hizo adelante, ¿por qué no volvió? Las ofrendas, mal llamadas limosnas, las ofrendas son para el pueblo de Dios. Y lo maneja la comunidad, porque es la comunidad la que sabe las necesidades de la comunidad. Una persona que ha llegado de fuera de la comunidad no los conoce, no saben qué necesidades hay en la comunidad. Entonces, yo veo una esperanza a través de lo que estamos haciendo. Estamos en una desobediencia santa. Así me siento. Estoy desobedeciendo santamente. Primero a Dios que a los hombres. Así me siento cada vez más que ejerzo mi ministerio como servicio e involucro
que cada vez vengan más y entiendan lo que es esto. Y no es que lo primero que tenemos que hacer es construir un templo. No, no. Es toda esa parte de solidaridad fraterna y profundamente humana, humana. Eso es lo que yo les podría decir. Ahora espero sus preguntas. Si hay algo que se me haya olvidado, las preguntas me las recuerdan. Ay, muchísimas gracias, Olga Lucía. De verdad, escucharte es un deleite, un placer. Cuántas cosas hemos perdido en el camino, cuánta lejanía a veces sentimos entre el altar y la gente que está sentada, cuántas prohibiciones hemos vivido las mujeres de si podemos pasar a leer o no, o recoger la limosna o no, o formar parte del coro o no. Cuánta violencia se ha ejercido sobre nuestros cuerpos y la hemos aceptado ingenuamente, obedientemente, agachando la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, mientras vamos preparando las preguntas que tenga Marisa por ahí de la gente de Facebook o también aquí en el Zoom, me gustaría compartir con el público esta foto que para mí se me hace emblemática sobre Olga Lucía, como, no sé, este recuerdo tan hermoso que tengo yo con esta fotografía, que para mí es un testimonio muy grande de alguien que ama profundamente. Bueno, aquí la tenemos la foto, no sé si la puedo hacer más grande, déjenme ver si... Ay, no, esta es la página de Olga Lucía, pero ya... Esta es la foto, si la alcanzan a ver, ¿verdad? Aquí está Olga Lucía con su compañera en un papel secundario, como estábamos acostumbradas, siempre estar tras bambalinas, ¿no? Trabajando seguramente día y noche, fotocopiando todos los documentos que iban saliendo de los obispos. Olga Lucía nos cuenta que la persona que toma la foto fue la última foto del rollo fotográfico para ya terminarlo y mandarlo a revelar, ¿no? Fue una casualidad que esta foto sea la que esté en la página ustedes les digo que ponen aquí conferencia de Medellín y prácticamente es la foto que aparece. Entonces, bueno, pues es verdaderamente apasionante este recorrido de vida de Olga Lucía, el cual agradezco y agradezco haberte conocido. Y no sé, Marisa, si tienes Gracias. ahí alguna pregunta o alguien del público aquí por Zoom que quisiera prender su micrófono, su cámara, quisieran interactuar. Adelante. Bueno, yo antes que nada, pues agradecer realmente la exposición de las dos, cada una desde su experiencia, su vida, su investigación. En tu caso, Isabel, muchísimas gracias por ayudarnos a sustentar, a fundamentar. En alguna ocasión, un grupo de mujeres hicimos un ejercicio de por qué seguíamos siendo católicas si seguíamos dentro de la iglesia, nos cuestionábamos. Y pues un poco llegamos a, o sea, entre otras cosas, llegamos a una conclusión que es el hecho de salirnos, el hecho de alejarnos, es desconocer también lo nuestro y si conocemos desde dentro, si podemos hablar desde dentro, si tenemos acceso a los, pues, ¿cómo se llama? A todas estas, la información, ¿no? Los concilios, las cartas apostólicas de los papas y todo esto, desde ahí podemos hablar y también podemos seguir manteniendo un argumento dentro de la iglesia, ¿no? El hecho de irnos, de salirnos, pues no lo acabas también tú de decir claramente, Olga Lucía, somos bautizadas. Es la misma agua que nos ha dado el bautizo y el poder de servir, ¿no? ¿Qué tan alejados están la mayoría de los presbíteros, de los sacerdotes, el clericalismo que llama el Papa Francisco, ¿no? Qué tan alejados están del servicio y se han montado en el poder. Qué triste, y pues aquí hay
realmente no hay preguntas, hay comentarios muy bonitos. A las dos, saludos desde distintas partes de Latinoamérica, de México, de distintas ciudades, agradeciéndoles, felicitándolas. Pero brevemente, pues mira, aquí hay una de Mauricio Ortiz que dice: iglesia de salida, fraterna, solidaria, servicial, sencilla, lejos del poder. Reto para vivir al Dios Padre y Madre de la vida. Ser testigos al cuidado de la gente. Profunda, Olga Lucía, gracias por el testimonio y esa relación divina y humana. Les digo, para Isabel también, aquí hay de una alumna tuya, Adela Pérez del Viso, con el libro de Isabel Corpas que hice imprimir aquí en San Luis, hice el trabajo final en un curso de la Universidad Católica de Colombia y me acaban de informar que aprobé. Muchas gracias, Isabel. Te da esta alumna y pues, en fin, infinidad de comentarios, pero no sé si haya realmente preguntas o cuestionamientos de las personas que están aquí conectadas en Zoom, algo que quieran preguntar directamente a nuestras invitadas de hoy. Sobre todo si quieren prender su cámara, el diálogo está abierto. Yo creo que la verdad nos deja como un dulce sabor en la boca y quizá a lo mejor no una pregunta, pero sí un compartir, ¿no? Así como nos dice Isabel y Olga Lucía, es importante este dialogar sobre estos temas para deconstruir muchas eh, pautas impuestas, ¿no? A través de los años y de los siglos. Entonces, no sé si hay alguien que quisiera participar. Tal vez, Eduardo, si tú te animaras, el socio, y darnos información del libro, cómo lo podemos conseguir, dónde podemos acceder a él, quienes no lo han leído, el libro de tu abuela, si quisieras. O tú misma, Isabel, si nos lo quieres contar o decir. Ay, creo que estás en silencio, Isabel. En el confinamiento de la pandemia, después de replantearme, porque hubo un momento en que como que cuando ves que se están, lo que estaba sucediendo, ¿quién se va a poner a pensar en la ordenación de mujeres? Hasta que decidí que la vida continúa y que había que ponerme a trabajar. Y que era el momento oportuno para ponerle punto final a la investigación que desde hace un par de años venía haciendo, que tenía que ver con, digamos, con los recientes acciones, movimientos que ha dado el Papa Francisco respecto a la ordenación de mujeres para el diaconado y que había que aportar a este debate. Y no solamente pensando en ordenación para el diaconado, porque siempre pienso que queda como a medias, como quien dice migajas simplemente, sino que había que apuntar de todo al todo. Entonces empecé a cerrar la investigación, a completar la investigación, y mi intención era un PDF y difundirlo a través de las redes sociales. Y entonces mi nieto Eduardo Posada, al que yo llamo mi socio en este proyecto, me propuso, ¿por qué no lo subes a Amazon para poder leerlo en Kindle? Y así fue como hicimos un EPUB, es decir, un ebook que se puede descargar en Amazon y en Apple Books para leerlo en Kindle. Y que es totalmente gratuito, que es muy importante. Es gratuito, sí. Pues muy interesante y que además que lo hayan hecho gratuito se agradece. A mí me gustaría como
que dialogáramos entre Olga Lucía, Isabel, Marisa, un poco en este sentido de por qué las mujeres hemos sido tan maltratadas o tan minusvaloradas en este recorrido que nos hizo Isabel. Siendo que ahora pues, las mujeres estamos en puestos tanto políticos como públicos, en cargos importantes, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que la Iglesia sigue teniendo miedo respecto a que las mujeres ocupen algún cargo de responsabilidad y de decisión, sobre todo, dentro de la Iglesia? No sé si alguna de ustedes quisiera. Respondo. Fíjense que cargos de responsabilidad han abierto la puerta y a nivel de, digamos, de la Curia Vaticana, que en últimas es, digamos, el organismo que gobierna, hay mujeres ocupando cargos de responsabilidad. Eso es un hecho. Es decir, ya no solamente para sacar fotocopias, sino en puestos de dirección. Y llegan ahí en que no por ser mujeres, no porque esté pensando en que se necesite hacer una paridad, sino porque su capacitación, su formación académica las habilita para ocupar ese puesto, sea en el sector económico de la Curia Vaticana o en el campo de las comunicaciones. Hay mujeres ahí que han recibido nombramientos. Mi cuestionamiento es estrictamente al sacramento del orden, aquello de que por qué solamente los hombres y las mujeres no. Obviamente hay esta tradición que yo creo que quería marcar, no es invento de la Santa Madre Iglesia, no es propia del cristianismo, viene de un entorno patriarcal, de una mirada, lo que normalmente se suele llamar machista, pero que lo que se llama técnicamente es un entorno patriarcal que se organiza en las relaciones entre los hombres y las mujeres desde la superioridad del hombre y la inferioridad de la mujer. Desde el que manda es el hombre y la que obedece es la mujer. Desde el que, además, se le agregan los componentes de Aristóteles, pues quien tiene la razón es el hombre, la mujer no tiene razón, o sea, no razona, se queda en el campo de las emociones, ¿sí? Moralmente es más completo el hombre y la mujer es más incompleta moralmente. Por eso le echan la culpa de todos los males. La Eva, la Pandora de la mitología griega, ¿no? Se le echa la culpa de los males a las mujeres. Y pues apenas estamos empezando a romper esos esquemas desde finales del siglo XIX. Por ahí en la historia hubo algunas desobedientes muy interesantes, las desobedientes medievales, por ejemplo, que escribieron libros, una Hildegarda de Bingen, una Gertrude de Hefte, Hadewich de Amberes, todas estas mujeres que, rompiendo los esquemas de su tiempo, se recluyeron en los conventos, que era el espacio donde las mujeres podían formarse intelectualmente, y escapaban a la presión familiar del esposo o del padre o del esposo, de la tutela del padre o del esposo, se recluían en los conventos y ahí desarrollaron un pensamiento muy interesante. Pero de todas maneras, la mujer siempre quedó recluida en el espacio doméstico y en el silencio, mientras que el espacio público y la palabra han pertenecido a los hombres. Sí, justamente hoy celebramos a Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que tuvo que entrar al convento para precisamente ser libre, ¿no? Regina, creo que tienes alguna pregunta. Adelante. Sí, no, más bien comentar, como respondiendo a la pregunta que se planteaba de por qué
Querida Olga Lucía, tu experiencia tan cercana a la iglesia, por ejemplo, en tu participación en Medellín, ¿de qué manera te hizo tomar esta opción de hacerte presbítera? Marisa, nada más estaba terminando de responder Regina. Va a responder Regina y si quieres luego le hacemos la pregunta. Gracias. Discúlpame, gracias, Regina, no te... Gracias. Pues decía que respondiendo a esa pregunta de por qué no nos han pues el clericalismo, ¿verdad? ¿Por qué no se abre y a pesar de todos los cambios que han habido del siglo XX y lo que va del siglo XXI, los espacios que las mujeres ya han tomado y que socialmente, políticamente, económicamente ya se ha demostrado que no hay ninguna limitante, ¿no? De ninguna razón, pero yo veo muy obvio que la razón por la cual no aceptan a las mujeres en la estructura eclesial es porque se las desmoronamos, pues, o sea, de inmediato, pues, obvio, porque las mujeres tenemos otro estilo. Va a llegar Olga Lucía y sus compañeras por supuesto que no van a querer seguir como está demostrando que no siguen una estructura jerárquica, no siguen con todo lo que aferrarse al poder que se maneja lastimosamente en la estructura de la iglesia. Pues claro, por supuesto que no lo quieren soltar. Claro. Pero yo creo que yo estoy maravillada y estoy inmensamente feliz de saber de esta asociación de presbíteras mujeres de Sudamérica. Nunca había oído hablar de ellas. Te felicito, Olga Lucía, me llenas de orgullo y de una inmensa felicidad, de verdad. Y yo creo que ese es el camino. No hay que pedirles permiso porque no nos lo van a dar, pero va a llegar un momento que, o sea, las iglesias ya se están quedando vacías, pero nosotros no nos podemos quedar vacíos de nuestro catolicismo, ¿no? Tenemos que buscar alternativas. Y estas son las alternativas que andamos buscando, muchas. Así que muchas gracias, Olga Lucía, y muchas gracias, Isabel, también por darnos todo el fundamento para poder seguir pensando como ya estamos pensando, pero sabiendo que hay un gran fundamento para que podamos pensar así. Gracias. Muchísimas gracias, Regina. Gracias, Regina. Perdón, entonces vuelvo. Es que planteó hace breves minutos, decía yo, Olga Consuelo Vélez, una pregunta para cada una de ustedes. Entonces retomo, planteo la primera hacia ti, Olga Lucía, y la siguiente para ti, Isabel, si me lo permiten. Entonces, dice Olga Consuelo Vélez, Olga Lucía, tu experiencia tan cercana a la iglesia, por ejemplo, en tu participación en Medellín, ¿de qué manera te hizo tomar esta opción de hacerte presbítera? ¿No tuviste reparos de conciencia? Si los tuviste, ¿cómo pudiste dar el paso? Pues, Consuelo, te cuento que esto para mí fue un Pentecostés. Yo trabajé también, tú lo sabes, al lado de un gran obispo misionero, Gerardo Valencia Cano, y él ayudó mucho en mi formación. Yo recibí toda esa formación, y cuando estuve en Medellín, pues yo me sentía únicamente una secretaria. Yo no tenía nada prevenido de esto, no, para mí no se me ocurrió eso. Entonces, para mí eso fue lo tomo como un Pentecostés. Y que lo que soy ahora, también lo tengo que decir, lo he aprendido de teólogas feministas, entre ellas de María de Pilar Aquino. Cuando vino a Bogotá, a las eclesiásticas,
a dar unas charlas y hablar precisamente de Medellín. Yo dije, me interesa, porque yo estuve en Medellín, yo quiero saber qué pasó en Medellín. Y con María del Pilar empiezo a descubrir toda la sospecha, toda la falta de lenguaje inclusivo en los documentos. Ahí, ese día que oí a María del Pilar, es que tomo conciencia de qué fue lo que yo hice en Medellín. No tengo remordimientos porque yo veía que se estaba haciendo, que era una causa justa y que veía que sí, que cada vez había más atropello y que venía el atropello de López Trujillo encima del clero y de las religiosas. Todo eso me reafirmó en que esto no se puede quedar quieto, ni nos podemos quedar calladas. Entonces siento que ha sido vuelvo y repito, una acción del Espíritu Santo, porque yo no la tenía prevista. Lo digo sinceramente. Para mí ha sido un camino que he ido haciendo poco a poco. Es que eso no, ni se improvisa ni se hace de la noche a la mañana. Además, una cosa que iba a decir al comentario anterior que le hicieron a Isabel, que ella comentaba de que las mujeres se fueron a la vida religiosa, como Sor Juana Inés, espectacular esa mujer. Hay que leer y disfrutar la historia de la iglesia y darse uno cuenta que esos conventos tuvieron un inicio de cambio social y que la vida religiosa prácticamente perdió su objetivo de lo que es la vida comunitaria por enredarse en el clericalismo, que es el poder. Por eso nosotras tampoco usamos cuellos clericales, porque eso es para ahorcarnos y alejarnos de la gente y volvernos diferentes. Es un distanciamiento frente al acercamiento a la gente. Eso es lo que se me había ocurrido y bueno, ya lo dije. Muchas gracias, Olga Lucía. Ahora planteo la pregunta hacia ti, Isabel, que nos hace Olga Consuelo Vélez. ¿Sí? Dice Isabelita, has podido divulgar tu libro en varios espacios. ¿Has tenido resonancia por parte del clero, de los obispos? ¿Qué nos puedes decir? La verdad, Consuelo, no he recibido ningún eco, pero tampoco les he llegado, no sé, yo pienso que no me he puesto a mandarles el libro, cosa que sería interesante poderlo hacer, pero no, me han ignorado, no se han dado cuenta, no he recibido. No tengo mayores vinculaciones con la iglesia jerárquica y de hecho, tú lo sabes que a las teólogas generalmente el clero, que son hombres, nos miran como quien dice, sí, pues sí, ella sabe algo, pero no nos ponen mucha atención. Esa es la verdad. Nos ha costado bastante trabajo abrirnos camino y hacernos oír. Y bueno, pues tenemos que... A mí me llama mucho la atención. Estoy pensando en este momento en la escena de la cananea, en que la cananea insiste y insiste y insiste y le jala el manto a Jesús y Jesús le dice no le pone bolas hasta que cambia. Yo creo que nosotros tenemos que hacer como las cananeas y es insistir, porque además los cambios siempre vienen desde abajo o desde la periferia.
nunca vienen los cambios desde arriba. Yo me ubico, admiro la valentía de Olga Lucía. Yo grito desde dentro de la iglesia y siempre creo que los cambios los podemos también ayudar a hacer desde adentro, que se demoran seguramente, que no me tocará a mí verlo, pero que vendrán otros más que sigan empujando y moviendo, y que en algún momento se cambien los esquemas. Finalmente hay que cambiar la redacción de un canon. Es todo lo que hay que cambiar. Pero antes de llegar a cambiar ese canon, que es absolutamente posible porque hay cánones que se han modificado del Código de Derecho Canónico, pero primero tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de paradigmas, de modelos, para poder aceptar ese cambio. Pues qué interesante ha sido este diálogo, de verdad que nos dejan mucha tarea también por delante como para seguir repensando esta posibilidad para tantas mujeres que además viven inmersas como Olga Lucía en medio de comunidades, quizá también aisladas de sacerdotes que no llegan hasta allá o no pueden acceder, y comunidades que se encuentran pues rodeadas de religiosas que son las que están a cargo de ellas. Entonces, bueno, agradecerles infinitamente, Isabel, Olga Lucía, esta charla tan rica y tan maravillosa, y bueno, dejar la puerta abierta para seguir dialogando sobre este tema más adelante, quizá invitar a alguna otra persona a ahondar en el tema. Queda mucho camino por recorrer. Entonces, bueno, les agradezco profundamente. Marisa, muchísimas gracias. Ah, sí, dime, Isabel. Quería darle las gracias a Olga Lucía. No es la primera vez que compartimos mesa, en este caso pantalla. Lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Gracias por ese testimonio, sobre todo que siempre das de tu decisión. Dios te bendiga. Sí. También agradezco esta oportunidad que he tenido de volverme a encontrar contigo, y te digo que tu documento es un tesoro, tu libro es un tesoro para reafirmar todo lo que tenemos que derribar, los muros que tenemos que derribar. Muchas gracias, Isabel. Entonces, recordarles que el libro lo encuentran en Amazon. Si ponen ustedes el libro de Isabel Corpas Posada, aparece ahí y es gratuita la descarga. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias. Y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí presente. Gracias. Quedaron preguntas, pero hasta la próxima y gracias.